Hola a todos, bienvenidos a otro video de Bajo Presupuesto Científico. Saludos a todos mis estudiantes de ciencia y futuros científicos, biólogos, químicos, físicos, etc. El día de hoy vamos a tratar un tema que es fundamental y básico en química que tiene que ver con las disoluciones. De hecho, el tema de las disoluciones y el hacer juguitos es lo que le dio a los químicos el nombre que tienen hoy en día. O eran los alquimistas, no recuerdo en realidad. Bueno, hoy día vamos a trabajar disoluciones y las vamos a trabajar de forma más o menos sencilla. Vamos a intentar explicar qué son las unidades de concentración y vamos a ver algunos ejercicios también clásicos de soluciones. Esto es específico para lo que sería PSU en Chile, pero probablemente también sirva para otros estudiantes y también es una materia que se ve en universidad en los primeros cursos de química. Así que de todas formas espero que les sirva. Bueno, comencemos entonces con disoluciones. Primero, antes que nada, hay que pensar o tenemos que entender cómo vemos la materia en la naturaleza, cómo encontramos la materia. Y lo más básico, lo más simple, es diferenciar dos tipos de cosas, las cosas que están puras y las mezclas. Entonces, en la naturaleza encontramos dos tipos de compuestos, puros o mezclas. Las mezclas pueden ser de dos tipos. Tenemos mezclas homogéneas. Homo significa igual, ¿verdad? Genes de composición. Se ve solo una fase en las mezclas homogéneas, o un solo tipo de compuesto. Un tipo de mezcla homogénea, por ejemplo, es cuando tenemos agua diluida con sal, o sea, sal diluida en agua, perdón. Si agregamos sal al agua, vamos a ver que las pelotitas de sal, después de cierto tiempo, dejan de verse, se disuelven, y ya no vemos agua con sal, solamente vemos agua. Vemos agua salada, pero no vemos la sal dentro del agua. Otro ejemplo de una mezcla homogénea podría ser, por ejemplo, las aleaciones de metales. Cuando tenemos aleaciones como, por ejemplo, el acero, nosotros no vemos el hierro separado del carbono, vemos la mezcla completa que vendría a ser el acero. En el caso de las mezclas heterogéneas es cuando se pueden distinguir dos o más fases. Fases pueden ser, piénsenlo como partes del sistema. Cuando podemos distinguir dos o más fases, tenemos una mezcla heterogénea, que puede ser el caso de las suspensiones, por ejemplo, de los coloides. Por ejemplo, si yo le echo tierra al agua, vamos a ver que la tierra no se disuelve muy bien en agua, se va a hacer un barro, va a quedar fangoso, van a quedar pedazos de tierra dando vueltas en la solución sin disolverse, etc. Ahora, a las mezclas homogéneas les tenemos un nombre bonito los químicos y es soluciones. Y dentro de las soluciones, ¿verdad? Tenemos, como ya vimos delante, dos componentes. Un componente que es el que quiero disolver y el otro componente que es en lo que quiero disolver mi sal, por ejemplo. En este sistema, agua con sal, tenemos sal que quiero disolver y tenemos agua, que es en lo que voy a disolver la sal. Así vamos a definir dos partes importantes de todos los sistemas de soluciones, que son los siguientes, el solvente y el soluto. Al componente mayoritario de mi mezcla siempre va a ser el solvente y el componente minoritario va a ser el soluto. Eso es siempre. Ahora acá los puse en colorcitos y tengo solución en azul, solvente en verde y soluto en rojo porque más adelante voy a utilizar los mismos colores para resolver ejercicios y dar algunas explicaciones, así que intenten tener eso en mente. Ahora, como ya vimos, ¿verdad? Las soluciones son sistemas que están compuestos por solventes y solutos, entonces es lógico pensar que la suma de las partes de un sistema me da el sistema completo. Entonces siempre, y esto siempre es algo lógico, ¿verdad? Podemos decir que mi solución va a ser igual a la suma entre solvente y soluto. Esa es la idea básica. Solución siempre es igual a suma entre solvente y soluto. Ahora, cuando dos sustancias pueden disolverse es porque tienen una polaridad similar. Aquí hay una regla de oro y es que lo semejante disuelve a lo semejante. ¿A qué me refiero con esto? Fijémonos, por ejemplo, acá en estos ejemplos. Puedo tener una solución en que mi solvente es polar y mi soluto es polar, o una solución donde mi solvente es apolar y mi soluto es apolar. Ejemplo, solución polar, agua, solvente polar, con sal, soluto polar. Solución apolar, benzina, por ejemplo, con aceite. Apolar, apolar.
Ahora, dentro de las soluciones que trabajamos en química, hay unas soluciones que tienen un lugar especial en el corazón de los químicos y de los científicos, que son las soluciones acuosas. Como toda la vida en la Tierra se basa en el agua ha sido siempre muy importante para la humanidad, así que también es de los tipos de reacciones, de soluciones, disculpa, que más se han estudiado. Así que dentro de las soluciones más comunes tenemos las acuosas, y el agua tiene una propiedad bastante interesante. Fíjense que mi molécula de agua está altamente polarizada. El oxígeno es mucho más electronegativo que los hidrógenos, así que esos enlaces hidrógeno-oxígeno van a estar muy cargados hacia el lado del oxígeno. Esto me da una gran densidad de carga en el átomo de oxígeno y una densidad de carga positiva en los átomos de hidrógeno. Piénsenlo así, el oxígeno está tirando los electrones de esos hidrógenos hacia él y dejando el núcleo de hidrógeno solo. Y los núcleos atómicos sabemos que son positivos. Ahora, el agua, como es tan polar, puede formar lo que se conocen como puentes de hidrógeno, que son un tipo de enlace relativamente débil que se da por diferencias de polaridad. De esa forma, una molécula de agua siempre está unida a otras 4 moléculas de agua de esta forma. La parte negativa de mi molécula de agua central, ¿sí?, va a unirse a átomos de hidrógeno vecinales de otras moléculas de agua, y mis átomos de hidrógeno de la molécula de agua central, ¿verdad?, van a tener que unirse a densidades de carga negativas de las moléculas de agua vecinales, que es lo que intento mostrar acá, ¿verdad? Los electrones y electrones. Ahora, de la misma forma, con este mismo mecanismo de puentes de hidrógeno, es como se solvatan sales. Por ejemplo, pensemos en el caso que vimos delante, en el cloruro de sodio, en la sal de mesa, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que la sal de mesa está compuesta por un catión, carga positiva, y un anión, carga negativa. Ahora, en la sal misma, yo espero esta estructura de mi sal. En un compuesto iónico, en un compuesto sólido, metálico, ¿verdad?, etcétera, los átomos están ordenados. En el caso de las sales, también los átomos están ordenados. Y aquí quiero hacer un pequeño detalle que no va necesariamente ligado al tema de soluciones, pero sí es algo importante que tener en cuenta, considero yo, que es la diferencia de tamaño entre catión y anión. Fíjense que los cationes son mucho más pequeños, y es porque, teniendo electrones, liberaron esos electrones y bajaron el nivel de energía, quedaron con la nube electrónica más reducida, y en cambio los aniones, que tenían su nube definida, aceptaron otro electrón y tuvieron que expandir esa nube, y por eso la diferencia de tamaño. Ahora, ¿cuándo un solvente polar es buen solvente polar? Un solvente polar es buen solvente polar cuando puede separar estas diferencias de carga en solución. Y el agua lo puede hacer muy bien con el mismo mecanismo de puentes de hidrógeno que vimos delante. De esa forma, cuando tenemos un anión, en este caso el cloruro de mi sal de mesa, ¿verdad?, los átomos de hidrógeno van a solvatar ese anión, los átomos de hidrógeno del agua, ¿verdad?, o el agua se va a poner apuntando sus hidrógenos hacia el anión, y por otra parte el catión va a ser solvatado mediante los oxígenos del agua o mediante la carga negativa que tiene el agua. Ese es el mecanismo normal de solvatación. Cuando tenemos un solvente acuoso se conoce como hidratación también el proceso. Vamos a continuar. Ahora, volviendo un poco al ejemplo que les di antes del agua con sal, hagamos un experimento mental. Tomemos un vaso de agua, cierren los ojos, imaginen que tienen un vaso de agua y agreguen una cucharada de sal, y la cucharada de sal se disuelve completa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si seguimos agregando sal al agua? Llega un momento en el que ya no estamos disolviendo la sal y vamos a ver que agrego la sal por arriba, ¿verdad?, y la sal cae hacia el fondo del vaso y se mantiene ahí, no se disuelve. Ahí tenemos entonces que considerar una idea, ¿verdad?, un concepto básico y fundamental en química, que es el de solubilidad. Ahora, la solubilidad se define como la cantidad máxima de soluto que puedo disolver en cierta cantidad de solvente. Esa cierta cantidad de solvente es porque esto está estandarizado. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de solubilidad cuando hablamos, normalmente hablamos de gramos de soluto que puedo disolver en 100 gramos de solvente. Y en ese caso, la cantidad, cierta cantidad de solvente serían los 100 gramos, ¿ya? Pero depende de qué unidades estemos trabajando también. Ahora, como vimos el concepto de solubilidad, repasemos el experimento mental de la sal, vamos a encontrar 3 momentos importantes en mi sistema. Primero es cuando tengo el agua pura y tengo muy poca sal en el agua. En ese caso, tengo una cantidad de soluto menor a mi solubilidad, o sea, a la cantidad que yo podría disolver. Cuando tengo una solución con esas características, definimos esa solución como insaturada.
Ahora, cuando la cantidad de soluto es igual a la solubilidad, piensen lo siguiente, están disolviendo sal, ¿verdad? Y la sal se disuelve completa. Justo antes de que ustedes agreguen un granito más de sal y ese granito caiga al fondo y no se disuelva, van a estar en presencia de una solución saturada. Cuando la cantidad de soluto que yo tengo en mi solución es exactamente igual a la solubilidad que me permite el solvente. Cuando tenemos un soluto, una cantidad de soluto, disculpen, mayor a la solubilidad permitida, decimos que la solución ya está sobresaturada y se observa el fenómeno que vimos con el experimento del vaso de agua con sal, ¿verdad? En que la sal simplemente va a caer al fondo del vaso y no se va a disolver, por más que esté en agua, que es un muy buen solvente polar. Ahora, algo que tomar en cuenta es que la presión afecta la solubilidad de los gases en líquido y esto es porque hay que considerar que los gases están, ¿cierto?, intentando escapar del sistema. Si yo tengo muchos gases intentando escapar del sistema, intentando evaporarse, y yo aumento la presión, voy a forzar esas partículas de gas a estar en contacto con el líquido, por lo que se van a disolver más. No sé si alguna vez han visto o les ha pasado que dejan un vaso de agua en la noche, ¿verdad?, en el velador y despiertan en la mañana siguiente y tiene unas burbujitas. Esas burbujas son justamente por el cambio de temperatura que tuvo el agua. Probablemente cuando ustedes sacaron el agua de la llave venía bastante fría. Y suele pasar que en las noches uno entre que respira y con el calor corporal calienta su habitación. De esa forma, el vaso con agua que ustedes habían sacado empezó a calentarse sin que ustedes se dieran cuenta. Ya en la mañana, cuando volvieron a ver el vaso, van a ver esas burbujitas porque la temperatura del vaso aumentó, disminuyó, ¿cierto? La presión externa, la relación de presión disminuyó y entonces el gas va a intentar escapar del líquido y por eso se forman las burbujas. Ahora, si la presión afecta de forma positiva la solubilidad de los gases, la temperatura es lo contrario. A mayor temperatura, menor solubilidad en el caso de los gases y a mayor presión, mayor solubilidad también en el caso de los gases. Ahora, la temperatura también afecta la solubilidad de compuestos sólidos y líquidos. Por norma general, uno tiende a decir que a mayor temperatura, mayor solubilidad en el caso de sólidos. Ahora, a la cantidad de soluto que nosotros tenemos en una cantidad de solución, se le conoce como concentración. Entonces, cuando yo estoy hablando de concentración, si alguien te pregunta cuál es la concentración de esa agua con sal, lo que te está preguntando es cuál es la cantidad de soluto que hay en cierta cantidad de esa solución que tú preparaste. Entonces, se dan cuenta que quizás puede ser un poco enredado. Para entender esto, lo que hicieron los químicos es definir algunas unidades de concentración. Así todos vamos a entender lo mismo y todos vamos a estar hablando el mismo idioma cuando nos refiramos al tema. Son las unidades físicas, que también son porcentajes en realidad. Y tenemos de tres tipos. El primero es el porcentaje masa-masa o peso-peso. De las dos formas está bien, solo que una es una notación un poco más antigua. Ahora me parece que lo más correcto o lo que aceptan más es masa-masa. Los gramos que se define, y esto está definido así, alguien dijo, ya chicos, vamos a ponernos de acuerdo, el porcentaje masa-masa se define de esta forma. Los gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. O sea, si yo te digo, por ejemplo, tu solución de agua con sal tiene un porcentaje peso-peso de 3%, te estoy diciendo, tengo 3 gramos de soluto en 100 gramos de agua con sal. En ese caso tendrías 3 gramos de sal en 100 gramos de agua con sal. Fíjense acá lo importante. El porcentaje se define sobre el volumen total o sobre el peso total de solución. Y la solución sabemos que es soluto más solvente. Así que ojo ahí. Tenemos también el porcentaje masa-volumen o peso-volumen, que se define como los gramos de soluto contenidos en 100 ml de solución. Tenemos también el porcentaje volumen-volumen, que se definen como los ml de soluto en 100 ml de solución. Y tenemos, aparte, las unidades químicas. Las unidades químicas son unidades químicas porque empezamos a trabajar con el concepto de mol, que es el concepto favorito de los químicos, ¿verdad? Y acá tenemos dos unidades importantes. La primera es la molaridad, que es la más utilizada, diría yo, en química, y se define como los moles de soluto contenidos en 1000 ml de solución. Fíjense que 1000 ml es lo mismo que un litro. La otra unidad química importante es la molalidad. Fíjense, M-O-L-A-L-I-dad, en vez de molaridad. Se abrevia con una M minúscula, la molaridad es una M mayúscula. Y se define como los moles de soluto, pero acá fíjense en 1000 gramos, o sea, en 1 kilogramo de solvente.
A diferencia de acá que tenemos solución, 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 la molaridad es en kilogramos de solvente. Ahora, vimos hartas definiciones, vimos hartas ideas que espero que se hayan entendido bien. Lo importante es que teniendo esos conceptos claros vamos a poder resolver los ejercicios de forma muy rápida y muy simple. Así que vamos a hacer ahora un par de ejercicios de muestra para entender más o menos cómo se desarrollaría. Vale, vamos a resolver ahora los ejercicios, pero antes les voy a hacer un poco de spam. Recuerden compartir en sus redes sociales el videito, a sus amigos les puede servir. Hay mucha gente que estudia ciencias, en todos los colegios estudian la parte de soluciones en química, así que denle like, compartan en su Facebook, compartan en videitos de YouTube, en su Instagram, en todas sus redes sociales, y a los 1500 suscriptores voy a rifar una bolsa de vino. Empecemos entonces con los ejercicios. El primer ejercicio, uno bastante simple. El enunciado dice, calcule la concentración en porcentaje peso-peso al disolver 10 gramos de hidróxido de sodio en 150 gramos de agua. Yo acá ya les tengo ciertos colores, ¿verdad? Y es para que recordemos qué es qué cosa. Lo primero cuando vemos un problema, cuando leemos un enunciado, es intentar definir qué nos quiere decir ese enunciado. Entonces tenemos que obtener información de acá. La primera información que marqué es cuál es mi soluto y cuál es mi solvente. Entonces, siempre el que está en menor cantidad es mi soluto, 10 gramos de NaOH es mi soluto, 150 gramos de agua es mi solvente. Y sabemos que el sistema completo es la suma de ambos. Entonces nosotros sabemos que solución completa va a ser igual a la suma de 10 gramos de NaOH más 150 gramos de H2O. Y eso me da un total de 160 gramos de solución. Entonces, para responder la pregunta me están pidiendo porcentaje peso-peso y eso nosotros sabemos que se define como gramos de soluto presentes en 100 gramos de solución. ¿Cómo hacemos el cálculo? 10 gramos de soluto partido en mis gramos de solución y por 100%. Ahí obtenemos el porcentaje. Otra forma de hacer esto es conocido como el factor unitario y también pueden utilizar la clásica regla de 3. Con algo tipo así, y multiplican cruzado. Es otra forma de hacerlo, al final es exactamente lo mismo que esto, solamente otra forma de plantearlo, la matemática se mantiene. Ya, vimos ese ejercicio, no fue para nada difícil, estoy seguro que todos los que hayan visto el video con relativa calma y hayan intentado ir asimilando los conceptos van a poder resolverlo al tiro. Así que vamos a poner uno un poco más complicado y vamos a chantar tres cosas de una. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Calcula el porcentaje masa-masa en 540 gramos de agua. Ahora aparte nos dicen, si la densidad de la solución es 1,05 gramos por ml, calcula también porcentaje peso-volumen y molaridad. Wow. Vamos por parte primero. Lo primero es, mismo análisis que hicimos delante, ahora lo vamos a obviar. La solución total tiene que ser la suma entre soluto y solvente. Entonces nosotros ya sabemos que acá tenemos en total 600 gramos de solución. Tenemos 60 gramos de soluto, 540 gramos de solvente, si los sumamos me da 600 gramos de solución. Entonces para calcular el porcentaje peso-peso lo hacemos directamente. 60 gramos de soluto en mis 600 gramos de solución por el 100% me va a dar un 10% peso-peso de cloruro de sodio. Ahora el ejercicio nos piden dos datos más. Nos piden el porcentaje peso-volumen y la molaridad. Para calcular el porcentaje peso-volumen necesitamos este dato que nos dan acá, que es vital, que es la densidad. Ahora fíjense, porcentaje peso-volumen, por definición, significa gramos de soluto en volumen de solvente, ¿verdad? En 100 ml de solución. Y acá tenemos gramos de solución en volumen de solución, ¿verdad? Hay una relación. Entonces vamos a ver cómo matemáticamente podemos hacer un análisis dimensional básico y eliminar las unidades que no nos sirven para quedar con lo que nos están preguntando. Partamos acá. Parto con mi porcentaje peso-peso, que es lo que yo ya conozco. Entonces sé que en mi solución tengo 10 gramos de NaCl partido en 100 gramos de solución. Eso es así y lo sabemos, ¿verdad?, de lo anterior. Y ahora continuamos con 1,05 gramos de solución partido en 1 ml de solución. Esta es mi densidad. Fíjense que yo acá, al multiplicar el peso-peso por la densidad, voy a eliminar la unidad gramos de solución y gramos de solución y me va a quedar arriba gramos de cloruro de sodio partido en ml de solución. Al hacer la multiplicación, ¿verdad?, voy a ver que quedan arriba
10,5 gramos de sodio partido en 100 ml de solución. Ya estoy en los 100 ml de solución, por lo tanto ya tengo acá mi definición de peso-volumen lista, por lo tanto esto es igual a esto. Resolvimos entonces el peso-volumen. Ahora nos preguntaron también por la molaridad, y ahí ya hay que utilizar el concepto de mol, no es tan complicado tampoco, y podemos hacerlo a partir de nuestro peso-volumen inmediatamente. Un dato que tenemos que saber también sí es la masa molar del compuesto que estamos disolviendo. En este caso es el cloruro de sodio y la masa molar es de 58,44 gramos por mol. Entonces un mol de sal de mesa pesa 58,44 gramos. ¿Cómo resolvemos? Partimos con nuestro porcentaje peso-volumen. Según nuestro porcentaje peso-volumen de 10,5%, tenemos 10,5 gramos de sal en cada 100 ml de solución. Ahora, lo que me está preguntando la molaridad, si recordamos la definición, es moles de soluto sobre volumen de solución. Entonces, si acá tengo gramos de soluto, tengo que transformar esos gramos de soluto en moles de soluto. La forma de hacer eso es con el peso molar y lo puedo hacer de la siguiente forma. Un mol de NaCl yo sé que es igual a 58,44 gramos. Entonces, al hacer esto, al multiplicar por esta división, en realidad yo estoy multiplicando por 1. Así que puedo estar seguro de que la relación que tengo entre solvente y soluto o solvente-solución se va a mantener. Así que tomo mi peso-volumen, multiplico por mi 1 camuflado. Fíjense que acá se me van ml de solución con ml de solución después. Los gramos de sodio se me van a ir con los gramos de sodio, se eliminan las unidades. Me va a quedar arriba moles de cloruro de sodio y abajo voy a tener en unidades ml de solución. Ahora, mi molaridad está definida en un litro de solución. Por lo tanto, tengo que transformar estos ml de solución en un litro. ¿Cómo hago eso? Multiplico y sé que un litro es igual a 1000 ml, así que acá de nuevo estoy multiplicando por 1. Y se me van a ir las unidades de 1000 litros y me va a quedar únicamente litros de solvente abajo. De esa forma voy a quedar arriba con moles de cloruro de sodio y abajo con litros de solución. Así, resolviendo en la calculadora, obtenemos el resultado final que es una molaridad de 1,7967 molar. La molaridad suele, al menos como químico, uno suele escribirla con 4 cifras significativas normalmente. Eso ha sido el video por hoy, espero que se haya entendido. La molaridad no se trabaja mucho, se ve en termodinámica, pero ahí vamos a ir viendo más adelante si es necesario hacemos otro video con ejercicios o resolviendo dudas al respecto. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado el video. Recuerden compartir, darle like y suscribirse para ganarse probablemente, quizá, lo dudo, una bolsa de vino en un par de años. Saludos a todos.